en C5N vamos a hablar de Novak Djokovic, cuya situación empeora. Se complica cada vez más su futuro deportivo porque aparentemente ya no podría jugar tampoco en Roland Garros, en Francia, ni en el US Open de Estados Unidos, si es que no modifica su actitud, ¿no? De no aplicarse las vacunas contra el COVID. Ya los tenemos aquí a Gaby Miche y a Leo Martínez para charlar de esta situación. En principio, Gaby, con un pasaporte sanitario que es bastante exigente allí en Francia y que también lo dejaría fuera de competencia a Djokovic. Gaby, ¿cómo va? Bien, bien. Bueno, la verdad que sí, mira, hay que decir, hubo un cambio importante durante esta madrugada. ¿Por qué? Porque el Parlamento francés acaba de votar una ley, ya es ley, justamente por amplia mayoría, que exige el pasaporte sanitario. Y que este pasaporte sanitario ya no contempla el tema de los PCR, sino que tenés que tener el esquema de vacunación completo para ingresar a bares, a restaurantes, a hoteles, pero también para el servicio de transporte público de larga distancia, sea en tren, sea también en ómnibus, sea en avión. Tenés que tener la vacunación completa si sos mayor de 18 años. Ahora bien, ¿cuál es el tema aquí? Que también ya regía el tema del pasaporte sanitario para las competiciones deportivas, para los estadios. Y en este caso se les va a exigir el pasaporte de vacunación tanto a los espectadores que concurran a estos lugares, como también a los competidores, a los deportistas que en definitiva vengan de donde vengan, van a tener que estar vacunados, si no, no van a poder concursar. Y de hecho lo que hay que decir es que la ministra de Deporte francesa lo dijo con todas las letras acerca del caso de Djokovic, particularmente diciendo que, y un poco contradiciendo lo que había dicho hace una semana, que habían dicho que iba a poder jugar Djokovic pese a no estar o no certificar si estaba o no vacunado. Bueno, lo cierto es que a partir de ahora Djokovic se quedaría fuera de Roland Garros si justamente no tiene el esquema completo de vacunación. Ahora vamos a ir al capítulo de Estados Unidos, pero bueno, está presentada la duda allí en Francia y la pregunta es para Leo. Digo, ¿está en condiciones Djokovic de dejar de ser el número uno del mundo, de perder una cantidad impensada de millones de dólares y de euros por no vacunarse? ¿O si sigue así y los caminos se le siguen cortando, va a tener que acceder? Y para mí, si sigue así y los caminos se le están cada vez cerrando cada día más, va a tener que vacunarse, porque va a empezar a perder todos los puntos que él tiene, que ha ganado en los diferentes torneos anteriormente, y si no los puede defender, esos puntos van a hacer que pierda su ranking dentro del ATP. Entonces, si nosotros empezamos a repasar lo que es el calendario del ATP masculino, vos tenés Indian Wells, que es en California, en marzo. Si él no está vacunado para marzo, no va a poder ingresar a Indian Wells. Lo mismo va a suceder con Roland Garros, que es en mayo, y después el US Open es en agosto, nuevamente en Estados Unidos. Es la gira de la ATP. Y así en diferentes países. Entonces, si él no tiene el calendario de vacunación al día, diferentes países en donde se juega el ATP no les van a permitir el ingreso. Bien, casi que pierde el año, pero claro. Se lo vamos a preguntar a Dani Miche, que también ya está conectado, y está conectada también Natalia Paratore. Así que bueno, un hola generalizado para los dos que se están sumando. Y arranco por Dani, bueno, porque viene siguiendo minuto a minuto toda esta historia, Dani, pero bueno, perdería prácticamente el año Djokovic si no pone esta actitud. Ahí está. Yo soy optimista por admirador que soy de Novak Djokovic, de su tenis, de que va a recapacitar y que esto ha sido temporal. Fue un lapsus durante el Abierto de Australia. Él también tiene como complicidad parte de las autoridades australianas que en algún punto le dieron esa excepción médica para que él pudiera ingresar a Australia sin estar vacunado, pero creo que lo vivió en carne propia. Fue una odisea de 11 días donde estuvo la mitad detenido en un hotel para refugiados. Tuvo que enfrentar 2 juicios y pagar las costas, además, porque ayer cuando el Tribunal Federal Australiano aceptó el pedido del ministro de Inmigración, o sea, deportar a Novak Djokovic, quitarle la visa por 3 años, y los próximos 2 abiertos a Australia, se dio cuenta Djokovic que esto va en serio. O sea, o se vacuna o se dedica a otra cosa. No va a poder jugar al tenis, más allá de la contradicción, como decía Gaby recién, de la ministra
de Turismo y Deporte de Francia, que además ayer Gilles Moreton, que es el presidente de la Federación Francesa de Tenis, había dicho que iban a hacer una burbuja sanitaria para Djokovic. Le duró 24 horas esas declaraciones. Pensemos con objetividad, por la dinámica que ha pasado con la cuarentena durante estos 2 años largos y la pandemia, que para Roland Garros faltan 3 meses largos. O sea que esto puede cambiar para peor todavía. O sea que por ahí no solamente necesites el pasaporte sanitario, sino tengas que otra exigencia. Digo, si Djokovic no pone el bracito y se vacuna, muy difícilmente pueda seguir jugando al tenis profesional. Claro. Bueno, de hecho, recién estábamos hablando del capítulo Francia y hablamos también del capítulo Estados Unidos y la incorporo a Nati. Nati, buen mediodía. Las exigencias siguen siendo las básicas. Digo, hay que entrar con vacunas. Y estamos viendo muchos casos de famosos, de personalidades que eran o se hacían llamar antivacunas, que o tienen que dar una marcha atrás con esta actitud o se quedan allí y tienen que volver a sus lugares de origen. Está cada vez más cerrado el mundo en este sentido. No hay dudas, Paula. Y bueno, un poco agregar a lo que decían recién, en el día de ayer el Parlamento francés aprobó el nuevo pasaporte COVID que endurece las restricciones y que ya te diría que con 2 dosis no va a alcanzar. ¿Por qué? Porque aparte hay sanciones para quienes, por supuesto, también falsifiquen los datos. Va a haber prisión, por un lado, y por otro lado, multas de hasta 75.000 euros. Esto se ha definido en el día de ayer en una sesión que, como les decía, el Parlamento francés tuvo a última hora y en realidad apunta a que se complementen los esquemas con 3 dosis o 2 dosis más haber superado ya un diagnóstico de COVID. Más allá de lo de Djokovic, realmente el panorama desde Francia es un panorama desalentador en el que hay que estar muy atentos para quienes van, por supuesto, a viajar. Algo a lo que se suma la noticia de último momento, que tiene que ver con la Comunidad Europea, que sacó a la Argentina de la lista de países seguros y va a volver a imponer restricciones. Y eso es muy importante porque rige a partir de mañana. Claro. Así que eso, Nati, estas nuevas restricciones, ¿qué implica? ¿Que va a ser más dificultoso llegar o que no se va a poder entrar a la Unión Europea? No, va a ser muy dificultoso poder entrar y la respuesta es que sí, probablemente. Recordemos que la Unión Europea tiene vacunas aprobadas que son BioNTech, de Pfizer, Moderna, AstraZeneca y también Janssen y Novavax. No está Sputnik ni Sinopharm y nosotros en nuestro país sabemos que tenemos muchos esquemas de millones de personas con estas vacunas. Así que el Consejo de la Unión Europea, que es el que determinó esto, hay que decir que luego cada país va a tener la independencia de poder aplicarlo. ¿Cuál es la recomendación? Si tenés un viaje a cualquier país dentro de la Comunidad Europea, comunicate con las embajadas. ¿Por qué? Porque la implementación de esta disposición va a depender de cada país, de cómo cada país quiera llevarlo adelante y si es que van a respetar esta decisión que es del Consejo de la Comunidad, ¿no? Que recordemos que no es un instrumento jurídicamente vinculante, es decir, ellos disponen esto, pero cada país tiene la autonomía de que esto se aplique o no se aplique, o quizás también tener otras cuestiones de protocolo en cada región. Así que la Argentina, que hay mucha gente que está viajando para España, para Francia, para Italia, atentos, porque eso, puntualmente España e Italia no se han manifestado hasta el momento, pero Francia, con la decisión de ayer domingo, lo que indica es que tenés que tener al menos 2 dosis y un certificado de no menos de 6 meses de haber tenido COVID como para poder ingresar a territorio francés. Claro, y con esto, bueno, con estas nuevas restricciones, le pregunto a Dani, antes de darle paso también a mis compañeros, a Leo y a Gaby, ¿le dan los tiempos para vacunarse y llegar a Roland Garros, a Djokovic? Sí, todavía sí, no a Indian Wells y Miami, que como decía recién Leo, es dentro de muy poquito. Indian Wells comienza el 12 de marzo y Miami el 21, son los 2 primeros Master 1000 del calendario en los Estados Unidos. Ahí está muy jugado. Para Roland Garros tendría, por supuesto, tiempo. 2 cositas más. Hoy internamente accedimos a un documento del ATP a los tenistas que ya piden que pauta de vacunación completa dentro de los próximos 45 días va a ser de 3 dosis. Las 2 dosis y el refuerzo. O sea que, si bien para entrar a Australia entraron los jugadores con la pauta de 2 dosis completas, probablemente para lo que sea la gira europea de Polo Ladrillo, que arranca la primera semana de abril en Monte Carlo y se extiende, por supuesto, Madrid, Roma, Roland Garros, Wimbledon, vas a necesitar las 3 dosis. Y otro tema que tiene que ver con esta pobre chica tenista rusa, ¿recuerdan? Natalia Palincheka, que no la dejaron entrar. Bueno, hoy, poquito tarde, Australia aceptó la vacuna Sputnik.
Lo podrían haber hecho 2 semanas antes y algunos tenistas rusos que no pudieron ir a jugar el Abierto de Australia podrían haberlo hecho porque tenían la vacuna Sputnik y no lo dejaron entrar a Australia. Bien, está cada vez más complicada la situación para aquellas personas que no se quieren vacunar, digo, seas un ciudadano a pie o seas Novak Djokovic, ¿no? Ya está claro y de eso estamos hablando. Gaby, ¿cuál es el pronóstico allí en Estados Unidos? Digo, recién decía Dani que probablemente no va a poder entrar, ¿no? Para jugar el Indian Wells. Digo, allí las restricciones por ahora se van a mantener así como están. En principio sí, Estados Unidos tiene una particularidad que también depende de cada estado, ¿no? Esto es muy importante marcarlo. Si bien puede haber una orden federal, en general cada estado aplica sus restricciones. Teniendo en cuenta que, según lo que decía Leo y decía Dani, el primer torneo es California. California, que está gobernada por los demócratas, es bastante restrictivo en todas las cuestiones que tienen que ver con lo sanitario. Por lo tanto, hay que ver justamente si eso no va a llevar a que justamente lo que ocurra sea que Djokovic no pueda jugar. Ahora, lo cierto es que esta es la tendencia que está viendo a nivel mundial. Digo, está pasando con Francia en estas horas con esta nueva ley, ya con carácter de ley, esto lo marco, y aparte una ley que fue aprobada por 218 votos contra 50, digamos, es decir, con amplio consenso político allí en Francia. Esto es a la tendencia que se va a nivel mundial, pero obviamente cada país es en sí mismo tiene una autonomía y en particular en Estados Unidos, donde los estados son definitorios también, hay que ver qué determinan con respecto a este caso particular de Djokovic y otros tenistas. Un dato para tener en cuenta, sí, y seguramente Dani me va a poder corregir si no es así. Creo que en todo el circuito profesional del tenis hay una amplia mayoría ya con dosis completa, creo que están más del entre el 92 y el 94% de los tenistas con dosis completa, por lo tanto Djokovic es resonante porque es el número 1 del mundo, pero son como casos excepcionales, ¿no? Esto es así. Sí, es así. Había apenas un 60% en octubre, cuando en noviembre la circular interna de los tenistas, tanto los circuitos de WTA de las chicas como el del ATP de los muchachos, llegó cuál iba a ser la condición de dosis completa de vacunación para ingresar a Australia. Todos metieron el bracito pues sabían lo que se venía. Australia fue un poco la primera en esta historia, que va a replicar seguramente en todo el circuito. Por eso digo, ya circular interna que recibieron hoy los jugadores, me lo contó recién un tenista argentino, y me mandó el mail, ya avisaron que van a tener que darse la tercera dosis, la de refuerzo, para hacer eso tenido como calendario completo para poder de aquí en más competir sin problemas en todo el tour profesional de tenis. Y así como hay restricciones en lo que es el mundo del tenis, y le pregunto a Leo, ¿esto mismo se está trasladando en otros deportes donde sí o sí hay que tener esquemas de vacunación completo como para poder participar? Leo, ¿se está viendo en otras disciplinas? Se está analizando en diferentes deportes. Hubo muchos jugadores antivacunas en la liga alemana, donde tantos jugadores habían levantado la bandera como de antivacuna, y los clubes, los equipos habían dicho, si vos no estás vacunado no podés jugar. Entonces ahí medio que se ha revertido esa situación. En Alemania es donde más se vio este caso, y también en Rusia había muchos jugadores antivacunas. Claro. Bueno, van para ir dándole un cierre, Nati, decíamos, ¿no? Bueno, estamos viendo cómo se cortan los caminos, ¿no? Para todas aquellas personas que no se quieren vacunar, en algunos lugares con mucha mayor estridencia, ¿no? Pensaba en Austria, que ya la vacunación es obligatoria, y esto se podría extender a otros países de Europa. Creo que sí, y la tendencia no solo es en Europa, sino tomo un poco lo que decía Dani respecto al círculo concreto de los deportistas del mundo del tenis. Lo que está pasando en el plano nacional tiene que ver también con la tercera dosis.